Hola amigos de Enrique Figueroa MX, yo soy Enrique Figueroa Anaya y estamos retomando los videos cada viernes aquí en este canal de YouTube. Recuerden que todo lo pueden checar en www.enriquefigueroa.mx. Estamos haciendo muchas cosas. Pero bueno, para ir justamente con las recomendaciones de fin de semana, vamos a pasar con una película que se estrena este fin de semana en cines en México y se trata nada más y nada menos que de Los Bandidos de Kelly. El título original de esta película es de Australia, se llama True History of the Kelly Gang y es una película de Justin Kurzel con guión de Sean Grant basado en la novela de Peter Carey. Es una historia conocida, es una historia que se ambienta en Australia en 1867, basada en hechos reales. Hay que ubicarnos que hacia estos años Inglaterra tiene como colonia el territorio de Australia, que es prácticamente un continente, es un territorio enorme, pero era un territorio que, a pesar de que inclusive era no sé cuántas veces más grande que la propia isla de la Gran Bretaña, era un territorio que ellos lo usaban, el Imperio Británico, como una prisión para bandidos que mandaban a ultramar y que se quedaban en Australia, un territorio que se fue construyendo con base en prisioneros de distintos tipos del Imperio Británico. Y ahí es donde conocemos la historia de Ned Kelly. Vemos que tiene una relación ríspida con su padre, una relación cercana con su madre y sus demás hermanos. Pero vemos sobre todo la particularidad del padre porque es una figura que está presente pero está ausente. Y vemos que la madre se gana la vida pues haciéndole favores sexuales a los hombres del ejército británico que están ahí. Y se gana la vida porque, pues bueno, de ahí gana un poco el sustento para poder mantener a su familia, pero ella constantemente le está reclamando a su esposo, al padre de Ned. Y en ese contexto ya, pues como ven, es un contexto bastante violento, es en el que va creciendo Ned, que se nos va presentando como un niño en ese momento. De repente, en una situación que estalla, Ned tiene que tomar de alguna manera las riendas de la propia familia y la madre se lo va reconociendo. Estamos presentes a un western, una película de western, en un territorio inhóspito, en un territorio sin ley, ¿no? O sea, a pesar de que este gobierno británico, saben ustedes a qué me refiero, es un territorio en el que con estos personajes que son prisioneros, pues se ensañan de manera pues digo, si ya enseñarse es de por sí malo, pues bueno, lo hacen de una manera muy violenta. Y entonces en este western estamos también viendo un coming of age, ¿no? Que son estas películas en las que vamos viendo el desarrollo a lo largo de los años de un personaje que vamos siguiendo conforme va creciendo y que vamos viendo que desde niño justamente tiene interrumpida precisamente esa, ¿no? Su infancia y va creciendo en un contexto muy violento. La película sí termina siendo muy volátil en ese aspecto, es una película muy agresiva, es una película con escenas muy duras como la que ya les relataba o escenas también de violencia. Hay la presencia constante y muy interesante de la banda sonora que nos va involucrando también en el universo particular de esta película. La fotografía también termina siendo muy interesante, ¿no? Porque es una fotografía en donde en muchas escenas nocturnas vamos viendo la luz natural y las actuaciones. La verdad es que las actuaciones terminan siendo muy relevantes en esta cinta. El niño, sobre todo, el actor que hace de Ned Kelly en la infancia, es una gran actuación de este chico, ¿no? Y el chico que hace después de Ned Kelly ya en una versión adolescente o de la juventud es justamente George McKay, a quien ustedes recordarán, fue protagonista de la película de 1919. No, 1917, perdón. 1917. Y bueno, George McKay termina saliendo en esta película y termina haciendo una buena actuación, pero la verdad es que la actuación del niño es bastante buena. También la actuación de la mujer que hace de la madre de Ned Kelly es bastante dura porque la presencia familiar termina siendo muy relevante. Es un lazo familiar muy duro, un lazo familiar
muy salvaje, por decirlo de alguna manera, pero también muy doloroso. Termina siendo una herida con la que Ned Kelly va creciendo a lo largo de este momento, pues nada sencillo, y justamente a partir de lo que va viviendo desde su infancia y cómo se va desarrollando a lo largo de la película, vamos viendo que el personaje de Ned Kelly es una olla express que está a punto de estallar porque está llena de presión de muchos aspectos, ¿no? Me pareció muy interesante porque antes de ver la película no me había fijado del elenco ni tampoco de qué trataba. Trato de llegar un poco así a cada visionado de película, pero me dio mucho gusto encontrarme con Russell Crowe, ¿no? Este actor que ustedes obviamente reconocen por su paso con El Gladiador, El Informante, un actor que ha venido muy a menos en distintos aspectos. Aquí lo vemos pasado bastante de peso. Eso, por cierto, lo terminan utilizando en la película para hacer alguna referencia de ello. Pero su presencia en pantalla termina siendo muy interesante. La verdad es que me dio gusto ver a Russell Crowe en una película interesante de este tipo. Y bueno, es también para el análisis, ¿no? Lo que le pasó a la carrera de Russell Crowe después de aquellos años de gran estrellato. Y sobre todo como un personaje, no diría exactamente de acción, pero sí un poco más ligado a eso y no tanto en lo que hemos visto, ¿no? Además de la banda sonora que les decía, muy envolvente, que va marcando también la atención y un poco como el sentimiento de terror o de suspenso de la cinta, hacia el final y justamente conforme va avanzando la trama de la cinta, se termina volviendo un poco hasta punk. La verdad es que termina siendo una película con muchos elementos de punk. eh, el punk justamente, digo, no nace en Australia, pero tiene muchos ecos en Inglaterra, entonces vamos viendo esos ecos un poco por ahí, aunque obviamente a nivel histórico no tiene nada que ver, porque pues, el punk fue muchos años después de los sucesos narrados en Ned Kelly, o en Los Bandidos de Kelly. Y bueno, la verdad es que es una película muy interesante. Me parece también interesante porque es una película que no retoma un gran estudio, es una película de alguna manera, no diría que chica, pero sí un poco mediana en su presupuesto. Y también termina siendo muy interesante la reflexión que se hace en esta película desde el inicio, porque el personaje adulto de Kelly, o bueno, el adolescente joven con el que vamos viendo que la cinta va terminando de retomar, empieza con la necesidad de contar su historia, ¿no? Es una historia que ya se ha retratado, es una historia muy conocida, la de Ned Kelly y su grupo de gente, eh, pero también es una historia que ha pasado por distintas versiones y sobre todo aquí y en una escena en algún momento de la película que no diré más, se termina un poco reflexionando, ¿no? Sobre si termina siendo un héroe, si no termina siendo un héroe. Hay un personaje que está mandando por ahí un argumento, pero vemos justamente cómo esta olla express que está a punto de ebullición, que les digo que es Ned Kelly, pues se va justificando por muchas cosas que están ahí presentes, ¿no? O sea, está en un contexto en el que realmente no tiene mucho a dónde moverse, ¿no? Entonces está sujeto de distintas maneras a, a la realidad que está viviendo. Y creo que ese hilo conductor, porque a lo largo de la película termina siendo importante, hasta el final mismo, de esa necesidad de él para con quienes quiera contarles su historia, ¿no? Su verdad, cuál fue su verdad, cuál es su verdad de los hechos, que se contrapone también al discurso histórico de quienes quieran, pues no sé, ensuciar un poco el nombre de Ned Kelly y sus compañeros, sus bandidos, ¿no? Entonces, me parece muy interesante esto. Para algunos termina siendo un despropósito esta escena que les menciono, sobre todo por cómo se va construyendo, pero a mí me pareció congruente, y que quizá no es un cerrojazo final a la historia, sino que es una forma de justamente evidenciar la necesidad del propio Ned Kelly de contar su versión. Entonces, bueno, ahí está, Los Bandidos de Kelly. Se estrena en México bajo el sello de Cine Caníbal, así que estén siguiendo todo el camino de Cine Caníbal.
Y pues bueno, la verdad es que es una cinta bastante entretenida, muy interesante y que termina siendo emocionante hasta el final mismo. Pues bueno, recuerden checar todo lo que hago en www.enriquefigueroa.mx, textos, podcast, muchos podcasts, streaming en vivo de todo esto, sobre todo enfocado en cine y estas recomendaciones, ¿no? Y bueno, desde luego el podcast de Enrique Figueroa todos los lunes, ese sí sin falla, lo he estado subiendo los videos, prometo que cada viernes estarán por aquí contemplados. Sin más, yo los dejo, yo soy Enrique Figueroa Anaya, hasta la próxima y no dejen más bien de escribir qué les pareció, like, manita, suscripción, comentario y demás. Hasta la próxima.